Hay momentos en que lo visible ya no alcanza. La rutina sigue su curso, las metas se cumplen o se aplazan, las relaciones van y vienen, el cuerpo respira, pero algo en el alma permanece inquieto. No es tristeza, ni ansiedad, ni siquiera una crisis clara. Es una sensación más sutil, la impresión de que falta algo que no tiene nombre. Como si la vida tan llena de estímulos y conquistas hubiera perdido su sabor esencial. No se trata de un rechazo al mundo, sino de un reconocimiento secreto. El mundo ya no basta. Las religiones han intentado responder a esta sed construyendo templos, reglas, rezos y rituales. Pero al hacerlo muchas veces alejaron lo sagrado del corazón. Como dijo Blavatsky, la verdad no necesita estructuras, solo almas despiertas que la reconozcan cuando la tocan. Y es que lo divino jamás estuvo encerrado entre muros. El verdadero altar está en lo más íntimo del ser. La comunión más pura no sucede frente a un símbolo, sino en ese instante callado donde el alma recuerda quién es. Gurdjieff lo advirtió. El hombre no nace con un alma, debe hacerse de una. No porque estemos vacíos, sino porque hemos olvidado mirar hacia adentro. Y cuando el mundo deja de ser suficiente, no es señal de carencia, sino de maduración espiritual. Es el alma tocando la puerta desde dentro. Este libro no pretende ofrecer respuestas finales, sino acompañarte en ese momento en que todo lo sabido comienza a parecerte insuficiente, cuando las certezas se deshacen, cuando las preguntas se vuelven sagradas. A través de símbolos, relatos, citas olvidadas y contemplaciones profundas, aquí se explora no un camino hacia algo más, sino un regreso, porque despertar no es añadir, sino recordar. Como dijo Jesús en una versión libre del Evangelio de Tomás, lo que tienes dentro de ti te salvará. Si lo sacas fuera vivirás, si no lo sacas, eso mismo te destruirá. Y si la respuesta que buscas solo pudiera escucharse cuando dejas de buscar, tal vez justo en ese umbral donde ya no te sirven las palabras de otros, comienza el murmullo del alma. Y allí, en ese susurro, todo vuelve a comenzar. El punto entre tus ojos. Escrito y publicado por escucha. Tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El susurro antes de la luz. Nada de la luz que no hay. ¿Alguna vez has sentido que el mundo, sin cambiar de forma, empezó a hablarte en otro idioma? No un idioma nuevo, sino uno que en algún rincón olvidado ya conocías. Como si una brisa leve recorriera tu espalda cuando nadie estaba cerca. Como si una voz dentro de ti dijera suavemente, presta atención, hay algo más. No es una visión, ni una certeza. Es un presentimiento que no puedes justificar con palabras, pero que tampoco puedes ignorar. Muchos han intentado explicar este susurro. Algunos lo llaman intuición, otros destino, otros más simplemente lo descartan. Pero lo cierto es que no aparece porque lo busques. Llega cuando el alma ha madurado lo suficiente como para que el misterio la roce. Y ese roce, que al principio parece un leve escalofrío, es en realidad el primer eco del despertar. No porque te revele algo nuevo, sino porque despierta lo que ya sabías antes de olvidar. En una pequeña ciudad de casas modestas, una madre sintió ese eco antes de que algo ocurriera. Estaba doblando ropa, una mañana cualquiera, cuando una inquietud le apretó el pecho. Sus pensamientos eran normales, su entorno tranquilo, pero algo en ella cambió. Dejó la ropa y llamó a la escuela de su hijo. No respondió nadie. Salió sin pensarlo, caminó hasta la esquina y vio la ambulancia detenida justo en la entrada. Un niño había caído, no era su hijo, pero él estaba a su lado, temblando. Fue ella quien lo sostuvo hasta que llegaron los maestros. No sé por qué vine, repitió. Solo sentí que debía estar aquí. Esta historia, como tantas otras, parece insignificante si se la mira desde afuera. Pero en el alma de quien la vivió, fue un umbral. Desde ese día, su percepción nunca volvió a ser la misma. Comenzó a soñar cosas que después ocurrían, empezó a sentir lo que otros callaban. Y sin saberlo había atravesado el umbral más delicado, el del alma que escucha antes de comprender.
Elena Blavatsky escribió en La Doctrina Secreta que el alma es un espejo de todas las cosas, pero no refleja lo que el ojo desea ver, sino lo que el espíritu ha olvidado. En esta frase está contenida la paradoja que da inicio al camino espiritual. El conocimiento no se adquiere, se recuerda. La luz que buscamos no es externa, sino una lámpara apagada en el fondo de nuestra cueva interior. Pero ¿por qué algunos comienzan a sentir esto, y otros no? ¿Qué determina el momento en que el alma empieza a vibrar distinto? Tal vez no hay respuesta clara. Tal vez el alma, como una flor, se abre cuando el sol interior calienta lo suficiente. Tal vez, como dicen los Upanishads, el ser no llega a quien lo persigue con palabras, sino a quien lo honra con silencio. Este honrar con silencio es la clave, porque el susurro previo a la luz no puede ser oído por una mente ruidosa. No se revela en el debate, ni se encuentra entre conclusiones. Es una vibración tan sutil que solo un alma abierta, no inteligente, no sabia, solo abierta, puede percibirla. Es como un aroma leve que se escapa de una flor en la madrugada, no es para quien corre, sino para quien está quieto. Durante siglos, las escuelas iniciáticas enseñaron que la primera señal del despertar no es ver ángeles, ni tener visiones, ni siquiera sentir paz. Es volverse incómodamente sensible. Comenzar a notar lo que antes pasaba desapercibido. Escuchar lo que no tiene sonido. Sentir que el mundo físico es solo una delgada capa, sobre algo inmenso que late detrás. Una discípula de Blavatsky relató en su diario una frase que su maestra repetía en voz baja cuando alguien preguntaba por pruebas del mundo espiritual. Decía, ¿y no lo sientes acaso en el aire, como si algo invisible te mirara desde adentro? Ese tipo de respuesta irritaba a los que querían técnicas, resultados, evidencia. Pero alimentaba a los que ya comenzaban a recordar. La intuición, por eso, no es un superpoder. Es la voz original, esa que se fue opacando a medida que el pensamiento fue ocupando todos los rincones. Nos enseñaron a razonar, a calcular, a explicar. Pero no a sentir sin justificar, no a aceptar sin demostrar. No a confiar en lo que vibra, aunque no se vea. Y esa fue la gran pérdida. El alma no necesita datos, necesita espacio. Ese espacio interior es sagrado. Es ahí donde se recibe la primera caricia de lo divino. Pero no entra con violencia. Llega en los sueños que parecen más reales que la vigilia. En el silencio que se vuelve presencia. En los ojos de un extraño que te hacen recordar algo que no puedes nombrar. Llega, como llegó aquella madre, por intuición pura. Los Upanishads dicen, el alma camina sin pies, habla sin boca, escucha sin orejas, porque ella conoce sin necesidad de instrumentos. Esta frase no es poesía, es instrucción. Indica que la percepción espiritual no ocurre con los órganos del cuerpo, sino con la presencia del alma en estado puro. Por eso es tan difícil describirla. No es experiencia como la conocemos, es reconocimiento. Es resonancia. Hay quienes sienten este susurro en medio de una crisis, otros al mirar una flor. Algunos tras perder a alguien, otros al encontrar una canción que les rompe por dentro. No importa el disparador. Lo que importa es que cuando el alma está lista, el mundo se convierte en espejo. Y cada cosa refleja una sola pregunta. ¿Lo recuerdas? Desde ese momento nada vuelve a sentirse igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque uno ha empezado a ver. Y ese ver no es con los ojos físicos, es un ver desde el centro del pecho, o desde ese punto entre los ojos que comienza a latir como si algo lo tocara desde adentro. Nadie más lo nota, pero tú lo sientes, y en ese sentir hay más verdad que en 1000 libros. Este susurro no impone, no fuerza, no promete nada, solo llama. Es una invitación silenciosa que pocos escuchan y menos aún obedecen. Porque seguirlo implica renunciar a las certezas aprendidas. Implica volver a la humildad de quien no sabe, pero intuye. Y ese es el principio de toda sabiduría. Algunos pensarán que todo esto es fantasía. Que es efecto del estrés, de la emoción, del deseo. Y está bien, cada uno escuchará cuando su alma esté preparada. Pero si tú has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan aunque no sepas por qué, entonces quizá ya estés oyendo el susurro antes de la luz. Y si lo escuchas no lo ignores, porque no es pensamiento ni emoción ni lógica.
Es el eco de tu ser llamándote a casa. A ese lugar sin forma, sin tiempo, sin explicación, pero lleno de una certeza que no se puede fingir. Todo lo que hoy llamas percepción es solo el murmullo de tu ojo cerrado. Capítulo 2. El velo de lo obvio. ¿Qué verías si tus ojos no dependieran de la luz? ¿Qué sabrías del mundo si no lo percibieras con los sentidos, sino con el alma? Lo más peligroso de la ilusión no es que mienta, sino que parece verdad. Lo más denso de este mundo no es la materia, sino la interpretación. Vivimos rodeados de obviedades, como si fueran hechos. Pero cada cosa que das por sentada es el resultado de una construcción mental, un acuerdo invisible al que accediste antes de saber que podías cuestionarlo. Desde niños, nos enseñan a ver lo que se debe ver. Nos dicen cómo se llama el cielo, el árbol, el rostro de mamá. Nos corrigen cuando decimos que una nube parece una puerta, o que un silencio tiene color. Nos premian por adaptarnos, por ver lo que todos ven, por nombrar lo que se espera. Y así, poco a poco, se va sellando un pacto. El mundo será lo que nos dijeron que es, y todo lo demás será fantasía. Pero el alma no olvida. Aun cuando repites lo que te enseñaron, una parte de ti sabe que hay otra capa. Como si el mundo estuviera cubierto por una fina película de apariencias que solo se desvanece cuando el corazón arde por comprender. No por saber más, sino por ver de verdad. El Zohar, ese texto luminoso y velado del misticismo hebreo, afirma, el mundo es como una tela tejida por ángeles ciegos. Lo que ves es solo la superficie del nudo. El hilo verdadero se oculta en la trama. Esta frase tan simple como inabarcable, revela una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Lo visible no es lo real, y lo real rara vez se deja ver. Hay una historia, repetida en distintas escuelas iniciáticas, de un monje que había vivido 30 años en un templo de piedra, dedicado al silencio y la contemplación. Había aprendido todos los textos sagrados, repetido los mantras, perfeccionado su postura. Creía comprender la verdad. Un día su maestro lo llamó, y le dijo con ternura: «Ahora baja a la aldea. Vive entre los hombres. Mira lo cotidiano sin interpretar». El monje, desconcertado, obedeció. Vivió entre comerciantes, niños, mujeres y mendigos. Al principio se sintió superior, observador de lo mundano. Pero al cabo de un tiempo, algo cambió. Empezó a notar la belleza escondida en un gesto, el dolor detrás de una sonrisa, la pureza en la mirada de un desconocido. Empezó a ver lo que nunca había visto en 30 años de contemplación. Comprendió entonces que el mundo no era una distracción, sino un espejo. Regresó al templo, y su maestro lo abrazó diciendo: «Ahora sí puedes comenzar». Este es el punto central. Ver no es mirar. Ver es penetrar el velo. Y el velo más espeso no es el del mundo, sino el de nuestra interpretación de él. Es ese delgado pero tenaz barniz que recubre cada cosa con un significado automático. El árbol no es solo un árbol, es el árbol, lo ves, lo nombras, lo olvidas. El rostro de un extraño no es un alma, es un desconocido. Y así vamos clasificando el mundo hasta volverlo plano, repetido, carente de misterio. La tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, declara: «Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo». Esta máxima, repetida hasta volverse cliché, encierra sin embargo la llave para desarmar el velo. Lo que ves afuera es solo una figura del interior, y todo lo exterior es una metáfora del alma. El cielo que miras es tu mente abierta. La lluvia que cae es tu purificación. La oscuridad de la noche es tu miedo no abrazado, pero nadie te enseñó a ver así. Nos acostumbramos tanto a lo que creemos ver, que cualquier anomalía se descarta. Una coincidencia extraña, una mirada que parece tener más fondo del que admite. Una sensación de que algo vibra en un lugar vacío. Todo se barre bajo la alfombra del eso no puede ser. Y sin embargo, sigue allí, latiendo, esperando que te atrevas a mirar sin prejuicio. El velo de lo obvio es un campo vibracional, que se mantiene gracias al pensamiento condicionado. Si algo no encaja en el sistema lógico, se descarta. Pero el alma no vive de lógica. El alma vive de conexión. Y esa conexión ocurre más allá de la interpretación, en el instante puro de la percepción desnuda.
Ver una flor sin saber qué es flor. Sentir una presencia sin juzgarla. Escuchar una palabra como si fuera la primera vez. Eso es empezar a ver. El espejo empañado es la imagen perfecta para entender esta ceguera aprendida. El mundo está allí, reflejando todo, pero la superficie que lo devuelve está nublada por las gotas de nuestras suposiciones, nuestros miedos, nuestras etiquetas. No necesitamos otro mundo, necesitamos limpiar el espejo. Y eso no se hace aprendiendo más, sino soltando más. No se trata de adquirir conocimiento, sino de soltar programación. Una discípula de Blavatsky escribió en una carta privada: ella no nos enseñaba a ver cosas nuevas, sino a dejar de ver lo que no era. Esa frase lo resume todo. El verdadero conocimiento no es añadir capas, sino quitar velos. No se trata de alcanzar nuevas dimensiones, sino de permitir que esta dimensión revele su profundidad. ¿Cuántas veces has entrado en una habitación donde todos sonríen, y sin embargo sientes una incomodidad inexplicable? ¿Cuántas veces has tenido el presentimiento de que alguien no está bien, aunque todo en su apariencia lo niegue? Esa percepción no viene del juicio, viene del alma. Es una percepción previa a la mente, pero si no estás atento, si confías solo en los sentidos, la descartarás. Y cada vez que la descartas, tu espejo se empaña un poco más. Lo obvio mata lo sagrado, porque lo sagrado no se grita, se insinúa. Lo sagrado no se impone, se deja entrever. Si no sabes mirar, pasa de largo. Si no estás disponible, no te llama. Por eso el mundo parece plano, aburrido, carente de misterio. No lo es. Pero tus ojos han sido entrenados para no ver. La verdadera iniciación comienza cuando dudas de lo evidente. Cuando te preguntas si esto no fuera lo que parece. Cuando dejas de decir así son las cosas, y empiezas a preguntar qué hay detrás de esto. No es una duda intelectual, sino vibrateria. Es la duda que abre los ojos del alma. ¿Y si el mundo entero fuera un lenguaje simbólico, y tú has olvidado el alfabeto? ¿Y si cada situación difícil fuera un mensaje cifrado, esperando ser descifrado por tu conciencia despierta? ¿Y si cada dolor, cada repetición, cada obstáculo fueran parte de un espejo divino, enseñándote a ver lo que aún no has querido aceptar? No necesitas cambiar tu entorno, solo necesitas mirar sin las gafas de la costumbre. Sentarte frente al mismo paisaje y permitir que te diga algo nuevo. Mirar al mismo ser querido y ver el alma que lo habita. Pasar por el mismo camino, pero caminarlo con el corazón despierto. Entonces todo cambia, porque tú cambias. Y cuando eso ocurre, el velo se vuelve translúcido. Lo cotidiano se vuelve milagro. Lo simple se vuelve revelación. El mundo, que parecía una serie de cosas inconexas, empieza a cantar en coro. Y cada objeto, cada palabra, cada gesto, se convierte en símbolo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora lo estás mirando desde adentro. Todo lo visible es una máscara, lo real vibra en otro plano. Y tú ya tienes el oído para escucharlo. Solo falta que te atrevas a ver. Capítulo 3. El centro entre tus ojos, no está en tus manos ni en tu voz, no es un órgano visible, ni una idea, pero late en ti como un ojo dormido, como una herida cerrada con luz, como un recuerdo sellado que no puede olvidarse del todo. Está justo ahí, entre tus cejas, en ese punto que a veces sientes vibrar sin razón aparente, como si una presencia suave intentara tocarte desde adentro. Y aunque no lo veas, él te ve. Ese punto, callado y humilde, ha sido conocido por muchas culturas bajo distintos nombres. Los antiguos egipcios lo llamaron el ojo de Horus, y lo pintaron en las paredes de los templos como símbolo de percepción divina. En la India lo llamaron Ajna, el sexto centro de energía, el centro de comando que no ordena con palabras, sino con claridad. En las escuelas cristianas del desierto, los místicos lo nombraron el ojo del corazón. No porque esté en el pecho, sino porque ve como ama, sin forma, sin juicio, sin distancia. No es una parte del cuerpo, aunque habite en él. No es una glándula, aunque muchas veces se relacione con la pineal. No es un punto físico, pero sí un lugar sagrado. Es un umbral. Un umbral que no se cruza con esfuerzo, sino con entrega. Es el espacio donde la luz interior comienza a mirarse a sí misma. Charles Leadbeater, en su libro Clarividencia,
Escribió, existe un punto de percepción dormido entre las cejas del ser humano, que cuando es despertado suavemente, abre la visión hacia planos que la razón no puede cruzar. Y enfatizó algo que la mayoría olvida: el despertar no se fuerza. No es una técnica, es una consecuencia natural del alma que vuelve al centro. Yo tenía 17 años cuando sentí por primera vez esa vibración. No había leído libros místicos, ni practicado yoga, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra chakra. Estaba simplemente sentado en la oscuridad de mi cuarto, con los ojos cerrados, luego de una conversación que me había desarmado por dentro. Una frase quedó resonando. Tal vez nunca fuiste lo que creías ser. No podía dormir, me quedé quieto, respirando sin pensar, y en medio de ese silencio, una leve presión, un calor tibio, una expansión sin nombre, comenzó entre mis cejas. No era dolor, era presencia. No vi colores, no vi ángeles, no tuve visiones, pero algo en mí se movió, como si un velo interno hubiera comenzado a disolverse, no afuera, sino hacia adentro. Durante días no supe qué era, pero lo sentía. Un pequeño pulso que no desaparecía, una mirada que no venía de los ojos. Como si una parte de mí hubiese despertado y ahora observara en silencio todo lo demás. Con los años entendí que no era un fenómeno aislado. Muchos lo sienten, pero pocos lo reconocen. Porque la mayoría espera fuegos artificiales, voces celestiales o revelaciones dramáticas. Y lo que ocurre es sutil, tan sutil que solo quien está muy presente puede notarlo. El centro entre tus ojos no es un espectáculo. Es una puerta. Y las puertas más sagradas no hacen ruido al abrirse. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más velados y poderosos del misticismo hebreo, describe que los ángeles mostraron al hombre una luz que no venía de lámparas, ni del sol ni de luna, y que salía del centro de su frente como un río de estrellas. Esta frase, tan poética como exacta, alude a una experiencia que muchas tradiciones han preservado con diferentes símbolos, pero con un mismo significado. Hay un punto en ti que no observa, sino que reconoce, y cuando se activa, ya no ves con los ojos, sino con la conciencia. Lo más sorprendente es que ese punto no responde al esfuerzo. No se activa con la voluntad, sino con la disponibilidad. No es una conquista, es un regreso. Por eso los grandes sabios nunca enseñaron técnicas rígidas para abrirlo. Enseñaron estados del alma. Enseñaron pureza, humildad, enfoque. Enseñaron a estar, a callar, a confiar. Este punto, cuando despierta, no te transforma en un ser superior. No te da poderes, no te vuelve especial, solo te devuelve a la verdad. Y la verdad no es una idea, es una visión, una forma de estar en el mundo donde nada se excluye, donde todo se conecta, donde incluso el dolor revela su propósito. Los antiguos sufíes decían que el ojo del alma está cubierto de polvo, y ese polvo son las imágenes falsas del mundo. Limpiar ese ojo no significa mirar más, sino mirar de otro modo. No con hambre de saber, sino con hambre de ser. No con deseo de controlar, sino con deseo de comprender. Imagina por un momento que pudieras mirar la vida sin recuerdos, sin interpretaciones, sin juicios, que pudieras ver a un ser querido, sin tu historia con él, que pudieras mirar el cielo sin buscarle explicación, que pudieras ver tu propio rostro sin deseo de cambiarlo. ¿Qué quedaría? Una visión pura, un ojo limpio, un amor sin forma. Ese es el efecto más silencioso y más poderoso del centro entre tus cejas. Devuelve la pureza a la mirada. Y cuando la mirada es pura, el mundo deja de ser enemigo, deja de ser obstáculo, deja de ser exterior. Todo se vuelve espejo. Y en ese espejo, por fin ves tu reflejo sin distorsión. Pero ¿cómo se accede a esta experiencia? No se accede, se permite, se prepara, se crea el espacio interior para que ocurra. Y ese espacio comienza con una respiración. No la que haces para sobrevivir, sino la que haces para volver a ti. Cierra los ojos ahora, si lo deseas. Inhala suavemente, sin expectativa. Siente el aire cruzar tu frente, tu nariz, tu garganta. Y cuando exhales imagina que una tensión se disuelve. Solo eso. Solo presencia. Si lo haces con sinceridad, sin buscar resultado, tal vez sientas algo leve.
un hormigueo, una tibieza, una calma. No lo fuerces, no lo nombres. Solo permite que esa región reciba tu atención sin presión. Porque la atención es alimento, y todo lo que se alimenta con amor, florece. Este centro no necesita de ti que seas perfecto. Solo necesita que seas honesto, que te detengas en medio del ruido, que lo mires como si fuera un altar, no porque lo adores, sino porque reconoces que es sagrado. Y todo lo sagrado se despierta cuando es mirado con amor. Recuerda, no es magia, es tu diseño. Fuiste creado para ver con algo más que tus ojos. Fuiste creado para recordar. Y el recuerdo verdadero no es de algo que pasó, sino de algo que nunca se fue. Lo que llamaste imaginación, era memoria. Capítulo 4. Silencio, la voz más clara. No es fácil escuchar a Dios en un mundo que no deja de hablar. Ni fuera, ni dentro. Desde que despiertas, una sinfonía de voces comienza a reclamar tu atención. El reloj, los pendientes, las noticias, los pensamientos que no terminaste ayer. Es un murmullo constante que se disfraza de urgencia. Y en medio de ese ruido, lo esencial se oculta. No porque esté lejos, sino porque su lenguaje es otro. Dios no grita. El alma no interrumpe. La verdad no se impone. Todo lo sagrado susurra. Y sin embargo, vivimos como si lo sagrado fuera estridente. Esperamos visiones, señales, respuestas claras, cuando en realidad lo divino se manifiesta como una quietud que no pide nada, como una vibración que solo se percibe cuando todo lo demás se apaga. Pero para eso, hay que reaprender a estar en silencio. Una vez escuché la historia de una mujer que buscaba a Dios con desesperación. Había leído todos los libros, visitado templos, asistido a retiros, consultado maestros. Pero seguía sintiendo un vacío. Una noche, luego de una jornada agitada en la ciudad más ruidosa del mundo, se detuvo en una esquina abarrotada. Coches, claxones, gritos, vendedores, pantallas, altavoces. No podía más, cerró los ojos, en medio de ese caos, y dijo en su interior: Dios, si estás aquí, háblame ahora. No esperó respuesta, solo se rindió. En ese instante, algo cambió. No afuera, sino adentro. El ruido seguía, pero ya no entraba. Todo parecía distante, como si una burbuja invisible se hubiera formado a su alrededor. No hubo voz, ni visión. Pero sintió una calma densa, una presencia viva que no necesitaba presentarse. Lloró. No de tristeza. Lloró porque por fin había oído lo que no tenía sonido. En medio de la ciudad más ruidosa del mundo, había encontrado el lugar más silencioso del universo. Y es que el silencio no depende del entorno. No es lo opuesto al ruido. No es ausencia de sonido, sino presencia pura. Es un estado vibratorio, no una circunstancia. Es el campo fértil, donde germinan las respuestas que no puedes formular con palabras. En el silencio se abre el corazón, no porque lo fuerces, sino porque ya no hay nada que lo interrumpa. En el principio, el verbo era silencio. Dice una reinterpretación gnóstica del Evangelio de Juan. No un silencio vacío, sino uno cargado de sentido, como el instante que precede al primer latido, como el espacio entre una pregunta y su revelación. Ese verbo, esa palabra divina, no surgió del ruido, sino del misterio que solo el silencio sostiene. Pero nos cuesta estar allí, nos asusta. Porque en el silencio emergen las voces que habíamos callado. Aparece lo no resuelto, lo que evitamos mirar, lo que no pudimos nombrar. El ruido externo es un escudo. Mientras suena, no tenemos que escucharnos. Pero el alma no habla como la mente, no formula frases, no razona, no grita. El alma se insinúa, se deja sentir. Y solo en el silencio puedes saber lo que intenta decir. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los eremitas del desierto, los sabios del Himalaya, los iniciados del templo de Isis, todos coincidieron en algo. El primer paso del despertar no era acumular conocimiento, sino purificar el campo interior. Y la herramienta más antigua, más potente, más despreciada, era el silencio. El problema es que hemos confundido silencio con vacío. Creemos que no hacer ruido es perder el tiempo, que detenerse es retroceder, que callar es ignorar, pero no es así.
El verdadero silencio no es pasividad, es atención. No es negación, es contemplación. Es mirar sin intervenir, sin etiquetar, sin querer entender. Es permitir que lo que es, se revele sin disfraz. ¿Alguna vez has observado el cielo sin intentar nombrar sus colores? ¿Alguna vez has escuchado un río sin pensar en su curso? ¿Has mirado un rostro sin recordar su historia? Ese instante, si ocurre, es silencio. No porque no haya sonido, sino porque no hay interpretación. Y en ese no interpretar, algo nuevo aparece, la realidad como es, no como la pensamos. En el libro La voz del silencio, atribuido a Blavatsky y basado en enseñanzas orientales, se dice: solo cuando la voz del yo ha muerto, puede el discípulo oír la voz del silencio. Esta voz no tiene forma, ni idioma ni tono. Pero quien la escucha, ya no puede volver a vivir igual. Porque ha oído algo más profundo que cualquier palabra, ha sentido la vibración del origen. Lo sagrado no se revela cuando le preguntas, sino cuando te callas. No porque no quiera hablarte, sino porque tú ya estás hablando demasiado. A veces la mayor oración no es una súplica, sino un silencio abierto. Una respiración quieta. Una presencia desnuda. Por eso muchos no encuentran a Dios, porque lo buscan entre estruendos, porque confunden respuestas con ruido. Porque piensan que lo espiritual debe manifestarse como lo espectacular, y lo divino, simplemente es, no se anuncia, no se impone, no se adorna, se deja sentir, como ese instante que no sabes explicar, pero te transforma para siempre. El alma no necesita explicación, necesita espacio. Y ese espacio se crea cuando te atreves a parar, a no llenar cada minuto, a no responder cada estímulo, a no huir de tu interior. El silencio no te da paz, te muestra por qué no la tienes. Y desde ahí, empieza a sanarte. Así que si alguna vez te sientes perdido, no busques más palabras. Siéntate. Cierra los ojos. No pidas. No recuerdes. No planifiques. Solo respira. Una vez, dos. Y si el pensamiento viene, déjalo pasar como una nube. No lo detengas. No lo sigas. Simplemente observa. Y espera. Es posible que al principio solo sientas incomodidad. Luego tal vez aburrimiento. Después, algo más profundo, miedo. El miedo de no tener control, de no ser nadie, de no hacer nada. Pero si atraviesas esa niebla, llegarás a la voz más clara que jamás hayas oído. Y no te dirá nada nuevo. Te dirá lo que ya sabías pero habías olvidado. Te dirá que no estás separado. Que no estás roto. Que no estás tarde. Te dirá que todo está bien. No porque sea perfecto, sino porque tú has regresado. Y entonces lo sabrás. El silencio no es un lugar, es Dios respirando en ti. Capítulo 5. Respirar como si Dios respirara en ti. No hay práctica más simple, ni más poderosa. Ningún rito es más antiguo, ningún gesto más sagrado. Desde el primer instante hasta el último, hay una acción que te acompaña sin pedir permiso, sin importar tus creencias, tu historia o tus dudas. Respirar. Y sin embargo hemos olvidado qué significa hacerlo de verdad. Respirar no es llenar los pulmones. Respirar es recordar que estás vivo. Y estar vivo no es tener un cuerpo que funciona, sino un alma que se manifiesta. La respiración es el puente, no uno simbólico, sino real. Une lo visible y lo invisible, lo inconsciente y lo consciente, lo divino y lo humano. En el Génesis se dice que Dios sopló aliento de vida en el barro. Y el hombre fue un alma viviente. No dijo que le dio sangre, ni pensamiento ni leyes. Le dio aliento. Lo hizo respirar. El primer acto sagrado fue un suspiro. No fue palabra, fue aire. El verbo no se escuchó primero, se sintió en el pecho. Y si aún respiras con ese mismo soplo. Y si no es tuyo sino prestado. Y si cada inhalación es una caricia divina que renueva el pacto del alma con el cuerpo. En muchas tradiciones, la respiración es más que biología. En la India se la llama prana, energía vital que circula por canales sutiles. No es oxígeno, es conciencia en movimiento. En las prácticas cristianas del desierto, los monjes repetían la oración del corazón con el ritmo de la respiración, creyendo que cada aliento era una plegaria sin palabras.
En el sufismo, se dice que Dios está más cerca de ti que tu propia respiración, porque Él es quien respira en ti, y tú, sin darte cuenta, eres respirado. Pero hemos olvidado cómo hacerlo. Respiramos deprisa, de forma corta, apretada, superficial. Respiramos como si fuera una molestia, como si el cuerpo tuviera que mantenernos vivos a pesar de nosotros. Vivimos en apnea emocional, en asfixia mental, en saturación sensorial. Y aún así, algo sigue entrando. Algo se niega a dejarnos morir del todo. Yo conocí a un hombre que despertó cuando creyó que todo estaba perdido. Su historia, aunque común, es reveladora. 46 años, padre de 2 hijos, vendedor de seguros. Una vida ordinaria, apurada, correcta. Hasta que un infarto lo detuvo. 3 días en terapia intensiva, sin hablar, sin moverse, con una sola tarea: respirar. Cuando despertó, lo primero que notó fue el sonido de su propia respiración. No la había escuchado antes, nunca, con tanta claridad. Era rítmica, profunda, insistente. Como un tambor sagrado que no le pertenecía. Pasaron horas hasta que entendió: esto es lo único que no puedo delegar, nadie puede respirar por mí. Y entonces, lloró. En ese hospital, sin libros, sin rituales, sin incienso, tuvo su primera experiencia espiritual. No porque vio algo, porque sintió. Sintió que al respirar, volvía a ser, no como antes, sino de otra manera. Una forma más sencilla, más honesta, más presente. Desde ese día, todos los días al despertar, pone su mano en el pecho, cierra los ojos y agradece. No por estar vivo, por saberlo. Esa es la diferencia. La mayoría está viva. Pocos lo saben. Y saberlo no es pensar en ello. Es sentir la respiración como un acto de reverencia. Como un movimiento de regreso. Como un hogar que se activa en cada inhalación. No importa dónde estés, puedes hacerlo ahora. Cierra los ojos si lo deseas. Inhala profundo, sin esfuerzo. No para lograr algo, solo para regresar. Siente el aire entrar por tu nariz, bajar, tocar tu pecho, tu vientre. Detente un segundo, y luego exhala, lento. Como quien entrega algo sagrado. Hazlo otra vez, solo eso, nada más. Y observa qué cambia. Tal vez una tensión ceda, tal vez el pensamiento baje. Tal vez sientas que estás presente. No presente porque haces algo. Presente porque no te escapas. La respiración consciente es el secreto más antiguo. Y a la vez el más ignorado, porque es tan simple que parece insignificante. Y lo que es sencillo, lo desechamos. Pero Dios no necesita complejidad para manifestarse. Dios se manifiesta en lo que se repite con amor. Cada respiración es un gesto divino. Es la forma que tiene el Creador de decirte: aún estás aquí, aún puedes empezar. Aún hay algo que se mueve en ti. En el libro secreto de Juan, texto gnóstico que muchos nunca oyeron, se dice: el Espíritu puso en el hombre una chispa de vida que sube y baja como un hilo de luz. Y quien observa ese hilo, recuerda de dónde vino. Ese hilo es tu respiración. Es tu eje, tu raíz, tu regreso. No necesitas rituales complicados. No necesitas nombres secretos. Necesitas sentarte contigo mismo y respirar como si fueras sagrado. Porque lo eres, y si lo haces cada día, aunque sea un instante, aunque sea en silencio, algo comienza a ordenarse. Tu mente se aquieta, tu cuerpo se suelta, tu campo se limpia. No porque lo fuerces, sino porque le das espacio. El alma no necesita ser mejorada, solo necesita aire. La respiración es la oración más antigua. La única que dijiste antes de aprender a hablar. Y quizá la única que siga contigo hasta el final. Por eso cada vez que la haces con conciencia, algo se reencuentra. Algo se alinea. Algo se recuerda. No hay barreras entre tú y Dios, solo olvidos. Y cada respiración profunda es un paso hacia el recuerdo. No hacia una idea, hacia una presencia, hacia ese punto donde tú ya no distingues si eres tú quien respira, o si es Dios respirando en ti. Cada vez que respiras sin prisa, te pareces más a Dios. Capítulo 6. Atención, el ojo que elige ver. Hay algo más poderoso que la vista, y no son los ojos. Hay algo más influyente que el pensamiento, y no es la mente.
Hay una fuerza sutil, invisible pero determinante, que define lo que experimentas en cada instante. Esa fuerza es tu atención. No es una idea, no es un recurso mental. Es el ojo del alma, lo que miras desde dentro, lo que sostienes sin pestañear, lo que eliges ver más allá de lo que aparece. La mayoría de las personas no saben dónde está su atención. No porque no puedan verla, sino porque no la han entrenado a quedarse. Salta de un lugar a otro, como una llama sacudida por el viento. Piensas en algo mientras haces otra cosa. Miras con los ojos, pero sin estar, escuchas palabras pero sin presencia. Y entonces, lo real se difumina, no porque no esté, sino porque no lo enfocas. Imagina por un momento que todo lo que ves, crece al ser observado. Que todo lo que sientes, se vuelve más fuerte cuando le das atención. Que cada cosa que sostienes internamente, se expande. Porque así es. Lo que miras con tu alma, se vuelve tu realidad. La atención es creadora no por magia, sino por ley. Allí donde va tu mirada interna, allí va tu energía. Y donde va tu energía, nace una forma, un eco, una vibración que termina moldeando lo que llamas mundo. Hay una imagen sencilla, pero reveladora: el sol. Cuando caminas por un campo abierto, el sol está en el cielo, fijo. Pero si tú te detienes, su luz también se detiene sobre ti. Si caminas, te acompaña. No te sigue, pero tampoco te abandona. La atención es igual, no persigue, ilumina. No interviene, pero transforma. Lo que miras desde dentro, comienza a irradiar sentido, incluso si no ha cambiado su forma. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos más hondos y olvidados, se afirma: tú no verás la luz si no te vuelves luz. Tú no verás al Cristo si no miras con el ojo de Cristo. Esta frase, más que simbólica, es técnica, porque tu forma de ver determina lo que ves. Porque no hay objeto sin sujeto. Porque el universo no está hecho de cosas, sino de relaciones. Y la relación más pura nace de la atención vibratoria. Jiddu Krishnamurti decía: la atención es una llama sin humo. Una llama que quema lo innecesario, que revela lo escondido, que purifica sin juzgar. No es concentración, no es enfoque intelectual. Es un mirar total, sin interferencias, sin comentarios, sin deseo. Solo estar, solo ver. Pero no estamos acostumbrados a ver así. Nuestra mirada está condicionada. Juzga antes de observar, clasifica antes de permitir, corre antes de habitar. Y por eso lo que vemos no es lo que es, sino lo que nuestra mente ha filtrado. Hay una diferencia abismal entre mirar algo para entenderlo y mirar algo para dejar que se revele. Lo primero busca control, lo segundo busca presencia. Una mujer, que no sabía nada de espiritualidad, me compartió una experiencia sin saber que acababa de descubrir uno de los secretos más puros del alma. Me dijo: estaba tan cansada, tan harta de todo, que me senté frente a una taza de té caliente y me quedé viéndola sin hacer nada. No pensé, no planeé, solo la miré. Y de pronto sentí una paz que no había sentido en años. Como si en esa taza, todo estuviera en su lugar. No supo explicarlo más. Pero esa fue su iniciación. Porque en el instante en que tu atención no está secuestrada por el pensamiento, lo real aparece. El alma no necesita más que ese gesto, una mirada entera. Y cuando la recibe, comienza a hablar. ¿Has notado cómo cambia una persona cuando es verdaderamente vista? No observada, vista. Cuando alguien te escucha sin apuro. Cuando alguien te mira sin querer cambiarte. Cuando alguien está ahí contigo sin necesidad de llenarlo todo de palabras. Eso sana, eso ordena, eso da vida. Porque eso es atención vibratoria. Si eso ocurre entre humanos, ¿cómo no ocurrirá entre tú y tu alma? Entre tú y lo divino. Mira tu vida por un instante. No para juzgarla, sino para preguntarte: ¿dónde está tu atención cuando comes, cuando caminas, cuando hablas, cuando oras, cuando estás solo? ¿Dónde está? ¿En qué estás sembrando tu mirada interna? Porque cada vez que pones tu atención en el miedo crece. Cada vez que la pones en la carencia, la escasez vibra más fuerte. Pero cada vez que la diriges a lo sagrado, aunque sea sin saber qué es, ese espacio se enciende. Y no necesitas saberlo todo. Solo necesitas mirar con honestidad.
con deseo puro, con entrega. No para conseguir algo, sino porque te das cuenta de que ya no puedes seguir mirando el mundo como antes. Mira como si no supieras qué es lo que ves. Mira con los ojos del alma, no para analizar, sino para honrar. Mira una hoja, una mano, una sombra, una lágrima, y mantén la mirada interna allí, en silencio. Y si lo haces sin esperar, sin controlar, sin pedir, lo invisible se revelará. No porque lo invoques, sino porque por fin estás disponible. El verdadero ojo que ve no está en la frente, ni en los ojos físicos. Está en la atención que elige no huir. Elige quedarse. Elige sostener. Elige iluminar. No importa si no ves luces, si no sientes calor, si no tienes visiones. Si tu atención está presente, ya estás en oración. Ya estás en comunión. Ya estás dentro. El alma no necesita pruebas, necesita presencia. Y tu atención, cuando se convierte en presencia pura, se vuelve el canal por el cual lo divino se manifiesta. Mira con el alma, y el alma te mostrará lo que los ojos jamás podrán ver. Mira con atención vibratoria, y el mundo entero empezará a transformarse. No porque cambie, sino porque tú has aprendido a ver. Capítulo 7. El templo no está en la montaña. Durante siglos, el ser humano ha buscado a Dios subiendo escaleras, escalando cumbres, cruzando desiertos, entrando en templos, santuarios y monasterios como quien cruza el umbral de un reino secreto. La mente asocia lo sagrado con lo lejano, el alma con lo profundo. Pero mientras la mente trepa buscando un lugar especial, el alma susurra desde adentro: ya estás aquí. El impulso de lo sagrado no es erróneo. Es una memoria. El alma sabe que existe un espacio donde todo se ordena, donde todo se calma, donde la presencia se manifiesta sin máscaras. Pero ese espacio no está afuera. No está en la montaña, no está en el altar de piedra, no está en los muros sagrados ni en la música suave. Está en el campo invisible que se crea cuando tu conciencia entra en reverencia. Elena Blavatsky escribió: el templo que buscas no fue construido por manos humanas. Sus columnas son la atención, el silencio y la verdad, y quien entra en él no lo hace caminando, sino despertando. Rudolf Steiner fue aún más claro. El lugar sagrado no se visita, se sostiene desde adentro. Pero esta verdad no es fácil de aceptar. Porque aún creemos que la atmósfera externa determina la profundidad de la experiencia, que necesitamos cierto silencio, cierto aroma, cierta luz, cierto entorno, y cuando el entorno no acompaña, creemos que lo sagrado se ausenta. Pero no es así, el templo real no responde al lugar. Responde a tu estado. Hace mucho tiempo, en un monasterio enclavado en las montañas del norte, vivía un monje conocido por su disciplina y pureza. Era sereno, devoto, sabio en los textos y en el ayuno. Muchos lo admiraban. Un día, el anciano maestro del templo lo llamó y le dijo: tu formación aquí ha terminado. Pero tu iniciación no, debes ir al mercado, vivir entre la gente, comer su pan, escuchar su ruido, cargar su prisa. Cuando encuentres a Dios ahí, estarás listo para volver. El monje, aunque confundido, obedeció. Bajó al valle. Vivió entre comerciantes, entre niños que lloraban, entre hombres que gritaban, entre calles con humo, sudor y transacciones. Al principio se sintió perdido. El templo interior se le desdibujaba. Ya no podía meditar, ya no podía controlar su ambiente. Ya no podía invocar la calma. Pero con el tiempo algo más profundo comenzó a emerger. Una tarde, sentado en una esquina sucia de la ciudad, observó a una anciana que alimentaba con ternura a un perro callejero. Nadie lo notaba, nadie la celebraba, pero en ese gesto, el monje sintió una ola de silencio interno que no había experimentado ni en los rezos más solemnes. Y supo, el templo no se había perdido, había descendido, había dejado de estar arriba para estar en medio del mundo, en medio del caos, en medio de todo. Cuando regresó al monasterio, el maestro lo recibió en silencio. Lo miró a los ojos y le dijo: ahora sí puedes quedarte. Porque ya no necesitas este lugar. Meister Eckhart dijo una vez: mientras pienses que Dios está en una iglesia más que en una cocina, aún no has entendido nada. Y es que lo divino no se revela por geografía, sino por vibración.
No necesita cúpulas, ni incienso, ni rituales externos. Necesita disponibilidad, presencia, aceptación. El alma que se arrodilla desde dentro convierte cualquier espacio en altar. ¿Has sentido alguna vez una ola de paz en medio de un autobús lleno? Un instante de claridad mientras lavabas platos. Un silencio sagrado en medio de una conversación banal. Una certeza inexplicable mientras cruzabas una calle. Esos son destellos del templo real. No tienen marco. No tienen hora. Solo aparecen cuando tú apareces. No necesitas viajar para encontrar a Dios. Necesitas detenerte. Respirar, sentir. No lo hallarás en el Himalaya, si tu interior está lleno de ruido. Pero puedes encontrarlo en tu habitación, en tu oficina, en el lugar más impensado. Si tu campo interior está consagrado. Y no se trata de convertir la casa en monasterio, ni de negar la belleza de los espacios sagrados. Se trata de no depender de ellos. Se trata de no atar tu espiritualidad a lo externo. Porque si solo puedes orar cuando hay silencio, si solo puedes sentir lo divino cuando todo está en calma, aún no has descubierto tu templo interno. Ese templo no tiene puertas, porque nunca ha estado cerrado. No tiene ventanas, porque no mira hacia afuera. No tiene paredes, porque no necesita protegerse. Ese templo eres tú, cuando entras en tu propia presencia con total honestidad. Es allí donde no hay separación. Donde el alma, el cuerpo, la respiración y la atención se alinean. Donde no haces nada para que algo ocurra. Donde simplemente estás. Donde simplemente eres. Y entonces, la pregunta ya no es ¿dónde está Dios?, sino ¿dónde está mi atención? Porque allí donde estás totalmente presente, allí es. Allí arde la zarza sin consumirse. Allí se escucha el susurro. Allí cae el maná del cielo. Allí la ciudad se convierte en montaña. Allí el polvo se vuelve oro. Ese estado no se compra, no se mendiga, no se gana, se sostiene, se cultiva, se respira. Es una decisión íntima, que se renueva cada día. Hoy, este instante, este cuerpo, este lugar, son mi templo. El templo que no puedes perder, es el que nadie más puede ver. Capítulo 8. El alma también tiene memoria. La mente cree que todo aprendizaje es acumulación. Cree que saber es añadir. Cree que lo desconocido debe conquistarse, nombrarse, archivarse. Pero el alma no conoce esa prisa. El alma no aprende, recuerda. No necesita pruebas, necesita silencio. El alma no colecciona datos, despierta ecos. Hay momentos en los que algo te sacude por dentro, y no sabes por qué. Una frase escuchada al pasar. Un lugar al que llegas por primera vez y te parece familiar. Una mirada que reconoces antes de que se presente. Un aroma que te conmueve sin causa aparente. Un sueño que parece más real que el día. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo justificar esa sensación que desborda la lógica? Plotino decía: el conocimiento verdadero es reminiscencia. El alma lo sabe todo, pero debe recordar lo que olvidó al encarnar. Y el Evangelio de la Verdad, ese texto gnóstico que desafió toda teología oficial, afirma: el olvido no vino del Padre, porque el olvido no es su obra. Despertar es recordar al Padre que nunca te dejó. ¿Quién eras antes de tener nombre? ¿Qué sabías antes de aprender palabras? ¿Por qué ciertas melodías te hacen llorar si nunca las habías oído? ¿Por qué ciertos libros te cambian la vida como si hablaran de ti aunque jamás los habías leído? La memoria del alma no es cronológica, es vibracional. No recuerda fechas, recuerda frecuencias. No recuerda hechos, recuerda verdades. Una vez, un niño pequeño jugaba en el patio trasero de su casa. Su madre lo observaba desde la ventana. El niño recogía piedritas y hojas, y las alineaba formando un círculo perfecto. Luego se sentaba en el centro y cerraba los ojos. Cuando su madre le preguntó qué hacía, él respondió: «Estoy esperando que se abra la puerta». «¿Qué puerta?», preguntó ella. Y él con total naturalidad dijo: «La que usábamos antes, cuando aún no había días». Años después, ese niño olvidaría esa escena. Estudiaría, crecería, trabajaría, y comenzaría a buscar respuestas fuera de sí. Hasta que un día, en medio de una meditación sin pretensiones, una imagen nítida regresó a su mente. El círculo de hojas, la piedra del centro, la espera.
Y junto con la imagen, una certeza lo estremeció. Él no estaba buscando algo nuevo, estaba volviendo a algo antiguo. Todos hemos sentido eso. No lo decimos en voz alta, pero lo sabemos. Sabemos que hay cosas que no aprendimos en esta vida. Que hay personas que nos abrazan como si nos hubieran esperado siglos. Que hay preguntas que nunca nos hicimos, pero cuyas respuestas reconocemos. Esa es la memoria del alma. El hilo invisible que une lo eterno a lo inmediato. Los sueños, por ejemplo, son uno de los lenguajes predilectos del alma. No todos son simbólicos, algunos son visitas. Otros son reuniones. Algunos sueños traen instrucciones. Otros advertencias. Algunos solo están ahí para recordarte quién eres, cuando duermes el disfraz del yo social. ¿Quién sueña cuando sueñas? ¿Quién escribe los guiones que tu mente no puede haber imaginado? ¿Quién te habla desde imágenes que no viste nunca, pero que te despiertan como un llamado? Las sincronicidades también son parte de esa memoria. No son casualidades, son susurros. Cuando algo ocurre justo en el momento exacto, cuando dos hechos distantes convergen como si obedecieran a una coreografía invisible, no estás viendo magia. Estás presenciando memoria viva. Estás viendo cómo el alma ordena la materia para recordarte su camino. Y el déjà vu. Ese vértigo que ocurre cuando sientes que ya viviste lo que está ocurriendo ahora. La ciencia lo llama error. El alma lo llama señal. No es que estés repitiendo una escena. Es que has sintonizado una línea de tiempo paralela, donde esa experiencia ya ocurrió. Es el alma diciéndote: vas bien, ya lo sabías. Ya lo hiciste, solo recuerda. En el centro del alma no hay olvido. Solo hay capas. Capas que la mente ha ido construyendo para protegerse del dolor, del caos, de la pérdida. Pero bajo todas esas capas, sigue intacta la luz original. Y cuando algo o alguien toca esa luz, se activa la memoria. No porque alguien te la enseñe, sino porque alguien la despierta. Lo nuevo no es aprendido, es evocado. La infancia es una de las etapas donde esta memoria aflora con más pureza. No porque el niño sepa más, sino porque duda menos. No porque entienda los símbolos, sino porque aún no los ha bloqueado. Cuando un niño habla con seres invisibles, cuando inventa palabras que tienen sentido para él, cuando pregunta por qué el cielo no tiene piso, no está imaginando. Está recordando. Está trayendo fragmentos del alma que aún no han sido editados por la mente colectiva. Lo espiritual no se enseña, se activa. Y lo sagrado no se adquiere, se recuerda. Por eso este capítulo no quiere darte algo. Quiere devolverte algo. Algo que ya estaba en ti antes de leer estas palabras. Algo que estaba en tus juegos de infancia, en tus noches de insomnio, en tus lágrimas sin causa, en tus intuiciones silenciadas, en tus silencios fértiles. No estás leyendo esto por accidente. Si algo en ti se ha estremecido, no es porque lo hayas aprendido, sino porque lo has reconocido. Porque esta página no te está diciendo nada nuevo. Solo te está haciendo memoria. Todo lo que considerabas nuevo, ya lo sabías. Capítulo 9. El dolor como señal sagrada. Hay una etapa en el despertar espiritual que no aparece en los discursos motivacionales ni en las imágenes idealizadas de la iluminación. Es la etapa del quiebre, esa fractura interna, inexplicable, que se siente como pérdida, como vacío, como final. No todos llegan a ella voluntariamente. La mayoría es empujada por la vida, por una pérdida, una crisis, una enfermedad, una ruptura. Y sin embargo el alma, sabia y paciente, no ve en ello una tragedia, sino un umbral. El sufrimiento no es castigo. Tampoco es karma pendiente, ni error espiritual. Es mensaje. Es tránsito. Es umbral. Y si se lo escucha con el oído interno, puede ser el más claro de los maestros. Porque el dolor verdadero no viene para destruirte, sino para desmontar lo que no eres. Llega con la fuerza del fuego que quema el molde viejo para revelar la forma que estaba contenida. Imagina una semilla. Oscura, encerrada en su capa dura, enterrada en la tierra. Desde fuera parece muerta. Pero algo ocurre, se rompe. La corteza se quiebra, el brote surge. Si no se quebrara, jamás daría fruto.
Si no atravesara el dolor de romperse, no conocería la luz. Así también ocurre con el alma. Solo cuando el caparazón del ego se resquebraja, puede nacer la esencia. Santa Teresa de Ávila lo comprendió profundamente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta. No es resignación, es revelación. En medio del dolor más profundo, cuando todo lo externo se desmorona, cuando ya no queda qué sostener, es allí donde el alma se encuentra con la única verdad que no puede perder, su origen divino. Los antiguos sabios sufíes decían, cuando Dios quiere hablarte directamente, no usa palabras, usa heridas. Un manuscrito hermético de tradición árabe describe el fuego secreto del alma, como el dolor que arde sin consumir, y afirma que quien ha sido herido en la carne, pero sanado en el espíritu, ha recibido un nuevo nombre ante los ojos del mundo invisible. Toda transformación real comienza con una ruptura. No hay nacimiento sin contracción. No hay revelación sin desprendimiento. No hay ascenso sin peso. Lo que hoy consideras crisis, quizás es la forma exacta en la que tu alma pidió recordar. Quizás tu oración fue escuchada, pero la respuesta no vino en palabras suaves, sino en el lenguaje puro de la reconstrucción. Hay personas que tras perderlo todo, comienzan a vivir. Una mujer, por ejemplo, que tras la muerte repentina de su hija, pasó meses sin poder hablar ni dormir. Su cuerpo se enfermó, su vida se vació. Pero una noche, mientras contemplaba una vela encendida sin saber por qué, sintió una voz interna que no venía del pensamiento. No era una frase, era una certeza, no fue el final, fue el inicio de tu escucha. Desde entonces, cada día encendía una vela, no para recordar la muerte, sino para encender una nueva vida. Comenzó a ayudar a otros. Aprendió a escuchar con el corazón. No volvió a ser la misma. Ni quiso serlo. El dolor no pide que lo entiendas. Pide que no lo niegues. Cuando se niega, se convierte en sombra. Cuando se reprime, se pudre en el cuerpo. Pero cuando se atraviesa con conciencia, se transforma. Es en ese cruce donde muchos despiertan. Porque cuando el mundo externo ya no tiene respuestas, solo queda mirar hacia adentro. Y al hacerlo, aparece algo más fuerte que la explicación. La transfiguración. El alma que ha dolido, también ha sido iniciada. Porque no hay despertar sin muerte previa. No hay visión sin desprendimiento. No hay ojo abierto sin primero haber llorado. El sufrimiento no te hace especial, no te hace superior, no es mérito, pero sí puede ser umbral. Y cuando lo atraviesas sin escapar, sin anestesia, sin distracción, descubres que algo en ti siempre estuvo intacto. Inquebrantable, sagrado. Ese centro que no depende de las formas, ni de las circunstancias. Ese lugar donde el alma sabe que todo lo que muere, muere para dar paso a algo más real. Tal vez por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No como una promesa externa, sino como una certeza interna. Quien ha llorado con el alma, ha sido tocado por el misterio. Ha sido marcado por la luz. No porque el dolor sea bueno, sino porque al no resistirlo, el alma florece. Cuando duele, el alma habla. No con reproches, sino con gritos de nacimiento. A veces nacer duele. A veces dejar atrás una piel que ya no te pertenece, se siente como arrancarte a ti mismo. Pero es necesario, porque no puedes convertirte en luz si sigues viviendo como sombra. Cuando el alma se duele, es porque quiere nacer otra vez. Capítulo 10. Lo invisible no es irreal, no es irreal. Vivimos en un mundo que ha sido entrenado para ver solo lo tangible, medir solo lo cuantificable, validar solo lo que se puede pesar. Lo invisible, en ese paradigma, es tratado como superstición o ilusión. Pero la historia profunda del espíritu nos enseña lo contrario. Lo invisible no es solo real, sino causa de lo visible. Es la raíz que no se ve, la vibración que precede a la forma, el campo que sostiene al cuerpo. Despreciarlo es como negar el aire porque no lo vemos, o el amor porque no se toca. El Corpus Hermeticum afirma sin ambigüedad: lo visible es imagen de lo invisible, y lo invisible es principio de lo visible. Esta enseñanza, que ha sido preservada en las escuelas herméticas desde la antigüedad, no pide fe ciega, sino apertura vibratoria. No te invita a creer en fantasmas, sino a reconocer que todo lo que consideras real, un objeto,
una persona, una emoción. Tiene un origen que no se ve. Paracelso, médico y alquimista, lo decía con claridad radical. Lo invisible tiene más poder sobre el hombre que el cuchillo más afilado. No hablaba de misticismo blando, sino de medicina vibracional, de formas energéticas que afectan la sangre, los órganos, la psique. Su ciencia era la del alma, y su instrumental era la sensibilidad afinada. Para él toda enfermedad tenía una forma espiritual previa, un patrón invisible que se había cristalizado en materia, y por tanto solo podía sanarse desde esa raíz sutil. Pero ¿cómo acceder a eso que no se ve? Una noche cualquiera, una mujer entra a su casa tras un día agotador. Nada parece fuera de lo normal. Pero al cruzar el umbral, siente algo que no puede explicar. El aire es distinto. Hay una pesadez que no viene del cuerpo, un frío leve sin causa térmica. No hay música, pero algo resuena. Recorre el espacio con la mirada, sin saber qué buscar. Se detiene en una esquina. El sillón donde su hijo solía leer. La habitación donde su madre pasó los últimos días. Una vela olvidada, una fotografía caída. El alma le habla sin palabras. Aquí hay algo que no has mirado. No hay apariciones ni visiones. Pero esa noche decide encender una vela. Respirar más lento. Agradecer en voz baja. Cambia la energía, y con ella cambia la vida. Lo invisible no se impone, se sugiere, susurra, vibra. Espera a ser reconocido. La ciencia, incluso la más racional, comienza a vislumbrar esto. La física cuántica ha mostrado que la materia no es lo que creíamos, que lo sólido está hecho de vacío, que la observación cambia el resultado, que hay campos de influencia que preceden a las partículas. Pero tú no necesitas fórmulas para saberlo. Basta con entrar en una habitación donde acaba de haber una discusión. El aire lo dice todo. Basta con recibir una carta escrita con odio o con amor. La tinta vibra distinto. Basta con mirar a los ojos de alguien que ha visto la muerte o el nacimiento. Hay una vibración allí que no puede fingirse. ¿Y si empezaras a tratar tu entorno como un campo vibracional? ¿Y si en lugar de preguntarte ¿qué hay aquí?, preguntaras ¿qué vibra aquí? No es juego, es práctica espiritual, porque todo es campo. Tu cuerpo, tu casa, tus palabras, tu historia. Cada pensamiento genera una forma. Cada emoción deja una huella. Y tú eres un instrumento afinado, aunque hayas olvidado cómo escuchar. Lo invisible no es un reino paralelo, separado del más allá. Es este mismo mundo, visto con otros ojos, sentido con otro centro. Respirado con el alma. Por eso los sabios no hablaban de pruebas, sino de sensibilidad. No buscaban convencer, sino despertar. Y el despertar comienza cuando uno deja de pedir demostraciones y empieza a limpiar el canal por donde llegan las percepciones. Quien necesita pruebas aún está en la mente, quien cultiva sensibilidad ya está en el alma. Lo invisible no se puede comprobar con instrumentos ajenos. Se confirma con la transformación interna que provoca, con la paz que deja, con la apertura que genera. Por eso cuando una persona comienza a ver sin ver, a saber sin saber por qué, a sentirse guiada sin mapa, no está delirando. Está recordando. Quizá por eso Jesús sanaba con solo tocar, con solo mirar. No porque hiciera magia, sino porque reconocía el campo invisible como el verdadero cuerpo de la realidad. Él sabía que el alma responde al alma, que la vibración reconoce vibración, que lo que sana no es el contacto, sino la coherencia invisible del que toca. Y tú, que estás cultivando a tu alrededor, porque cada espacio que habitas puede ser cargado de bendición o de tensión. Cada palabra puede ser semilla luminosa o sombra densa. Cada pensamiento que sostienes deja una huella en el aire. Tú ya estás creando campos invisibles. La pregunta es, ¿los estás eligiendo? Este capítulo no te pide que creas, te invita a afinar, a percibir más allá de la superficie, a confiar en ese susurro que a veces ignoras, a honrar tu sensibilidad como un don, no como una fragilidad. Lo invisible no es irreal, es la raíz de todo lo que llamas real. Capítulo 11. El amor como única ley real. Todo en este mundo parece estar regido por leyes, la física, la biología, la economía, la moral. Pero cada una de esas leyes tiene excepciones, limitaciones, contradicciones. Solo hay una que no puede quebrarse,
porque no está escrita en la superficie de la vida, sino en su estructura más íntima, el amor. No el amor humano, efímero, condicionado. No la emoción fluctuante que se enciende y se apaga según lo que el otro nos da, sino el amor como sustancia original, como arquitectura vibracional del cosmos, como ley fundamental del ser. Todo lo que vive, desde la célula hasta la estrella, pulsa en ese amor. Todo lo que crece, todo lo que sana, todo lo que se eleva, lo hace por amor o hacia él. El Evangelio de la Paz, en su versión esenia, nos entrega esta joya velada. Amad, y no hagáis nada más. Porque el amor hará en vosotros lo que ni el esfuerzo ni la penitencia podrían lograr. Y sin embargo el ser humano ha olvidado que el amor es la ley. Lo ha degradado a un sentimiento, lo ha encajonado en relaciones, lo ha vuelto dependencia. Pero el amor en su forma más pura no vincula por necesidad, sino por comprensión. No reacciona sino que vibra. No excluye sino que revela la unidad oculta tras todas las diferencias. ¿Y qué ocurre cuando no lo practicamos? La vida misma se convierte en pedagogía. No castigo, sino enseñanza. Cada herida, cada pérdida, cada injusticia aparente, es un reflejo de una desconexión con el amor. No con el otro, sino con la ley que sostiene la totalidad. Una carta gnóstica, de origen apócrifo, atribuida a un discípulo sin nombre. Dice: el Padre no castiga, el Padre espera. Y cada lágrima que derramas lejos de él, es el camino de regreso. Amar, entonces, no es reaccionar desde la emoción. Es recordar desde el alma. Perdonar no es justificar lo ocurrido. Es restaurar la coherencia vibratoria interna. Es deshacer el nudo que nos ata al pasado, y volver al estado original de unidad. Una mujer caminó durante años con odio hacia su hermana. Una ofensa profunda, una traición irreparable. Se distanciaron, se evitaron, se olvidaron. Pero ella, sin buscarlo, comenzó un camino espiritual. Y un día al meditar, vio la imagen de su hermana. No como enemiga, no como víctima ni culpable. La vio como energía, como parte de su propio ser. No hubo palabras, no hubo reconciliación exterior. Pero algo se suavizó en su pecho. Dejó de doler, el hilo se soltó, y con él, su alma también. No volvió a ver a su hermana nunca más. Pero cada vez que piensa en ella, siente luz. Esa es la reconciliación verdadera. Esa es la vibración del perdón, no el encuentro emocional, sino el retorno a la frecuencia del amor. Oso lo dijo con la simplicidad que desconcierta. El amor no es una relación, es un estado. No estás enamorado de alguien, estás enamorado. Punto. Esta enseñanza, aunque desconcertante para muchos, revela un secreto espiritual. El amor no depende del otro. El amor no tiene objeto. Es una cualidad del ser cuando ha recordado su origen. Por eso los grandes místicos aman incluso a quienes los persiguen. No porque sean mártires, sino porque han visto la unidad detrás de todas las formas. Porque han dejado de percibir al otro como separado. Amar no es hacer, es ser. Cuando se comprende esto, toda la vida se transforma. Las relaciones se limpian, las heridas se reinterpretan, las sombras se integran. Ya no se trata de luchar por amar, ni de intentar perdonar. El amor no se logra, se revela, y lo que lo oscurece no es el otro, sino nuestras capas de juicio, miedo y necesidad. Por eso el amor es la única ley real. Porque no puede quebrarse, solo puede olvidarse. Y al olvidarla todo duele. Y al recordarla todo encuentra su orden. El amor no necesita defensa, no necesita lógica, no necesita reciprocidad. Es como el sol, brilla porque es su naturaleza, no porque alguien lo merezca. ¿Y tú? ¿Desde qué ley vives? Porque si no es el amor quien rige tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, entonces son solo capas de ego, las que reaccionan. Y ninguna de ellas te dará paz. Solo el amor, el que no pide, el que no compara, el que no negocia, puede restablecer la armonía vibracional de tu alma. Este capítulo es el corazón del libro, porque el amor es el corazón del mundo. Todo lo que vino antes, prepara para esto. Todo lo que vendrá después, depende de esto. Lo demás son técnicas, caminos, símbolos. Pero el fin de todo sendero es este.
recordar que tú eres amor, que todo fue amor, que todo fue amor, que todo será amor. Y cuando el amor es recordado como ley, la realidad deja de doler y comienza a sanar. Capítulo 12. Ver sin ojos, vivir desde el alma. Llega un momento en todo proceso de despertar donde ya no se busca. No porque se haya encontrado algo específico, sino porque se ha comprendido que la búsqueda era parte del velo. El ojo interior se ha abierto, no como una experiencia mística dramática, sino como una lucidez serena. Entonces, ya no se ve con los ojos, se ve desde el alma. No es una visión sobrenatural, no es una proyección mental, es una percepción desnuda, libre de filtros, en la que todo revela su esencia sin necesidad de explicación. Ver sin ojos no es ver más cosas, es ver más claro. Es dejar de interpretar para simplemente presenciar. El Evangelio de Tomás lo expresa con la contundencia de lo simple. El reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Esta frase, leída desde la mente lógica, parece una paradoja. Pero desde el alma, es un espejo. No hay nada que añadir, nada que buscar, solo hay que quitar capas, quitar hábitos, quitar creencias, quitar el ruido que impide escuchar la claridad original. Como dijo un maestro sufí, no busques a Dios, busca lo que has puesto entre tú y él. Jalal al-Din Rumi. La activación del tercer ojo. Ese centro entre las cejas que no es un punto anatómico, sino un estado de consciencia. No consiste en ver luces, formas o entidades. Consiste en ver la verdad, que siempre estuvo allí. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado el centro desde el que lo percibes. Una mujer camina por una calle caótica. Gritos, tráfico, angustia. Todo parece fragmentado. Pero en un momento se detiene. Respira, siente algo. No sabe qué exactamente, pero la ciudad ya no es enemiga. No es que el ruido haya cesado. Es que ella lo ha escuchado desde otro lugar. Desde ese punto callado en su interior que no reacciona, solo observa. Y al hacerlo todo cambia. No porque haya visto algo nuevo, sino porque por fin ha dejado de mirar como siempre. Este capítulo no enseña una técnica, enseña un estado. Ver sin ojos no se logra, se permite. Es el fruto de haber atravesado los velos de la expectativa, la identificación, la necesidad de certeza. Y entonces, el alma comienza a vivir. Vivir desde el alma no significa aislarse del mundo. Al contrario, significa habitarlo desde el centro vibracional, que todo lo abarca. Significa actuar desde la claridad, amar sin reservas, escuchar sin responder, mirar sin querer entender. No hay que estar en un templo para vivir así. No hay que renunciar a lo humano. Solo hay que recordar quién ve desde adentro. Cuando el alma ve, ya no exige pruebas, ya no duda de lo invisible. Ya no necesita que el otro cambie. Porque ha comprendido que todo está ocurriendo en el espejo del uno. Todo es enseñanza. Todo es símbolo. Todo es expresión del amor que observa. Por eso, al final del camino, no hay nada que alcanzar. Solo queda el vacío fértil que revela la presencia. Solo queda la rendición suave de quien ya no quiere controlar, sino permitir. Y entonces, ver sin ojos se vuelve el modo natural de vivir. Y vivir desde el alma, la única forma de existir sin violencia interior. Nada queda por probar, nada queda por defender, nada queda por temer. Porque el amor, el real, el que no nace ni muere, se ha instalado como centro de percepción. Y el amor no necesita evidencia, porque él es quien observa.